El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser la más grande hortaliza y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con estas parábolas que vienen después de la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. La del trigo y la cizaña viene después. Y lo que nos descubre precisamente es cómo estamos nosotros viviendo el reino de los cielos, el reino de Dios, cómo estamos viviendo nuestro proceso de santidad. El sentido es de que nuestro proceso de santidad tiene que ir siendo paulatino. Nadie nace siendo santo, nadie es santo de la noche a la mañana, sino es un proceso que tiene que ver con la conversión. La primera lectura del día de hoy nos habla precisamente de cómo el pueblo le da la espalda a Dios. Y podríamos preguntarnos nosotros cuántas veces también le podemos dar la espalda a Dios, sobre todo en los momentos de dicha, porque en los momentos de dicha, en los momentos en que nos encontramos muy bien, pues tendemos precisamente a alejarnos de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido en que yo creo que no necesito de Dios y vivimos ahora sí que, como se dice coloquialmente, la vida loca. Vivimos para nuestros gustos, para nuestros placeres, para lo que yo quiero, pero no vemos la voluntad de Dios. Precisamente el día de ayer domingo, pues el Evangelio ciertamente nos hablaba un poco de esta situación, del sentido de la voluntad de Dios. Y dirán, pues, ¿cómo que nos hablaba de la voluntad de Dios? Pues ciertamente, el campo que tiene el tesoro, la perla preciosa, el pescador que escoge los pescados, pues son esas referencias, son parábolas que en nuestro día a día o no, entre semana vamos a escuchar un poco más adelante. Pero es precisamente nosotros somos capaces de dejar nuestros bienes por ese bien mayor, por ese tesoro enterrado en el campo. Somos capaces de dejar crecer esa semilla que, aunque sea muy pequeña, se convierte en una de las mayores hortalizas y hasta los pájaros pueden anidar en ellas. Y es que aquí en nuestra región, posiblemente en otros lugares que nos sigan, pues no van a poder entender, pero aquí en nuestra región, ahorita si podemos ver nuestro paisaje, pues ¿cómo es? Es un paisaje seco, sí, hay algunas ramitas verdes, tenemos árboles, así que no está tan seco como tipo desierto, pero sí, podemos entenderlo y en otras regiones lo podrán entender,
pues que es un clima mediterráneo. Es templado, con lluvias en invierno, pero pues a pesar de que hay plantitas, sobre todo para los que han visto esas películas de Hollywood de vaqueros, pues empiezan a salir unas bolas ahí como de hierba que van corriendo. Pues sí, es la vegetación que ahorita vemos, un poco espinosa y eso, y se va también secando. Y para cuando vienen los famosos vientos de Santana, pues barren con esas plantitas que obviamente ya están secas. Y es precisamente hace unos meses que terminó el tiempo de lluvias, podíamos ver a nuestra ciudad pues verde, el famoso Cerro Colorado, pues que generalmente ahorita en este tiempo se llama Colorado porque la tierra tiene un tono rojizo, pero llueve tantito y se pone verde. Y sobre todo, más que verde, verde con amarillito. Lo amarillito es la mostaza. ¿Y cómo es de que surge la mostaza silvestre en nuestra región? Pues, si lo vemos científicamente, pues en las lluvias pasadas salieron estas plantitas, se secan, cae la semilla a la tierra, se queda ahí enterrada. Cuando viene la siguiente lluvia, pues las semillas germinan y tenemos esa plantita y es un ciclo que se va dando. Otra de las plantas silvestres que crecen aquí mucho en nuestra región, pues son los dientes de león, que son muy bonitos, pero uno de repente agarra, los corta y de repente ya está otra vez la plantita ahí. ¿Por qué? Porque es el ciclo, es así, y nosotros podemos irlo viendo. No, solamente ya vemos cuando salió la plantita y no supimos ni en qué momento. Es lo que quiere decir, el reino de los cielos tiene que entrar así en nuestra vida, pero para entrar así podemos recurrir a una parábola que ya escuchamos, la del sembrador. ¿Qué tanto dejamos penetrar la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué tanto dejamos que crezca? Ahora bien, para los que les gusta la cocina y han hecho pan, y hay personas que en este tiempo dicen, pues ¿qué hacemos? Pues vemos videos de todo y hacemos todo lo que sale ahí. Y pues una persona decía, ay, me está gustando la panadería, porque empezó a hacer pan. Y por ahí dicen que la panadería y la repostería, pues no son lugares en donde se puede experimentar mucho, porque si no sigues la receta, ¿qué puede pasar? Pues se te echa a perder la masa. Por ejemplo, si en lugar de esa poquita levadura se le pone más levadura, ¿qué pasa? Pues se puede echar a perder la masa y ya no sirve de nada. Y si le falta, pues nos van a quedar galletas en lugar de panes. ¿Por qué? Porque no esponjó la masa. Y es ahí donde tenemos que descubrir qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para hacer el bolillo, para hacer, como también le llaman, el virote. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues es de los panes más simples: harina, agua, manteca o mantequilla, sal, levadura y azúcar. ¿Por qué el azúcar? Porque para activar la levadura, pues se necesita azúcar para que empiece a fermentar. ¿Y se puede hacer así luego? Pues no. Sino se tiene que dejar actuar la levadura. ¿Por qué? Porque si no, no esponja. Y por ahí en un lugar donde pues hicieron pizzas caseras, pues resulta que estaban haciendo la pizza y como no sabían, pues le echaron 2 cucharadotas de levadura. Y bueno, menos mal que no se echó a perder la masa, pero pues dijeron, ay, dicen que hay que dejarla reposar tantito. Y pues era realmente poca masa. Y de repente pues ya había un mazononón ahí. Y así como que, ¿qué pasó? Pues es que le echaron más levadura. Y pues hicieron las pizzas y cuando las hicieron delgaditas. Y cuando salió del horno, una pizza como de 1,5 centímetros aproximadamente. Y pues ¿qué pasó? Pues la levadura. Si dejamos fermentar más esa masa, pues va a seguir creciendo. En el argot de la panadería dicen, es que se tiene que llegar. Y es ahí. ¿Y cómo funcionó ahí la levadura? ¿Quién sabe? Nada más podemos irla viendo que va creciendo y va creciendo. ¿Por qué? Porque esa es la función de la levadura.
Y es ahí donde también la función de la palabra de Dios es dejarnos crecer. ¿En qué? En santidad. ¿En qué? En relación con Dios. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿qué tanto hemos tomado la Biblia para leerla? Y ahí pues podemos ahora decir: ay, padre, es que pues no tengo tiempo, es que fíjese que no puedo llevar mi Biblia para todos lados. Bueno, pues ya también hay aplicaciones en el celular que tienen la Biblia. Y por ahí les puedo recomendar una que se llama Biblia de Jerusalén, y ahí está. Ay, padre, pero es que ni así tengo tiempo de leer. Ah, pues bueno, ponla, y tienen la función ya casi todas las Biblias de que le pones play, porque te la va leyendo. Sí, con una voz medio robótica, pero pues ya no tienes ni que leerla, tienes que escucharla. Pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Pues tenemos tiempo para ver tele, para estar en el internet, en las redes sociales, para andar en el chisme con la comadre y esto y lo otro. Y pues por ahí conozco a una persona que así como que, ay no, es que no sé por qué surgió de que dijo: ay padre, ¿lo puedo ir a visitar? Y luego: ay no padre, es que con esto de la contingencia no sé si lo puedo ir a visitar. Dije: bueno, pues si quiere, pues usted, yo no soy el que quiero hablar, es usted, punto. Y dice: ay no, creo que no padre, porque con esto de la contingencia. Ah, ok. Y luego sube fotos que está con sus comadres ahí en la calle, sí, en la casa de una de ellas, pero pues, ¿y qué es? Con las comadres no se va a contagiar. Y es precisamente, a Dios le ponemos pretextos. ¿Y por qué ahora de que están aumentando y de que ya habían dicho y salió la noticia: ay, los próximos lugares que se van a abrir, cines, lugares de esparcimiento e iglesias? Y luego: ay, pues que siempre no. ¿Por qué? Porque pues aumentaron los casos de contagio, así que mejor suerte para la próxima. ¿Y por qué no vemos los mercados? ¿Por qué no vemos los restaurantes? ¿Por qué no vemos? Ay, es que ahí no se van a contagiar. ¿De dónde se han contagiado? Los templos siguen cerrados. No se han contagiado místicamente porque el Espíritu Santo llegó. No, es porque sí, nos preocupamos de: ay, no me vaya a contagiar en la iglesia. Ah, pero ¿y todos los demás lugares en donde andamos? Ay, no, ahí no hay lugar de contagio. No, ahí somos buenos. Es precisamente que a veces somos así como que un poco pues raros. Escuchaba a una muchacha que pues participa en la parroquia en donde sirvo, y decía: ay no, yo no entro a un lugar si no tiene gel antibacterial, no tiene su sanitizante y no me ponen desinfectante. Y yo sí como que, ay, pues qué rara. Ah, pero si anda esperando el cine, si anda buscando lugares en donde ir a comer, si anda... Y es precisamente ahí. Y luego con el cubrebocas y todo eso, pero pues le pregunté: ¿y cuántos cubrebocas tienes? No, pues uso uno por día, y son de esos normales que venden en la farmacia. Y pues dicen, esos nada más tienen efectividad de 20 minutos, entonces pues si fuera congruente esta muchacha, pues tendría que tener su cajita para írselo cambiando cada rato. Pero es ahí donde está la incongruencia. Dios es el culpable de todo y Dios es el que tiene que pagar los platos rotos. ¿Por qué? Porque cuando se van a abrir, ¿quién sabe? ¿Por qué? Porque esto, ¿quién sabe? Ah, pero que ya nos abran los centros de distribución de cervezas porque es de primera necesidad, y Dios, ay no, el que se queda hasta el último. ¿Cómo queremos vivir esto? ¿Cómo queremos darle paso a nuestra santidad si nos alejamos de la fuente de la santidad? ¿Cómo queremos dar fruto si nos alejamos de la semilla? ¿Cómo queremos vivir una vida bien, tener una sociedad buena, si el principio fundamental del bien lo dejamos a un lado? Es como veía, pues por ahí estaban en un lugar viendo una serie, y pues me quedé viendo un ratito, y pues una forma de promover el aborto. Ay, en esa serie algo
ahí que una doctora, pues como ella había solicitado un aborto y, bueno, hablando en Estados Unidos, sí, como en el estado en que estaba, pues era prohibido, pues ella abortó y la metieron a la cárcel. Ay, para vengarse de todos los que hicieron eso, pues que eran los conservadores que hicieron eso, pues como era médica, pues buscó la manera, les implantó un útero y luego en el útero les puso un embrión ahí y pues estaban embarazados los hombres. Entonces, ¿cuál era la decisión final? Ay, si los hombres que dicen que no se aborte, ellos son los primeros que quieren abortar. Y es ahí donde decimos, pues qué falta de justificación, que no el primer derecho de nuestra Constitución, por ejemplo, en México, y uno de los, bueno, creo que también es el primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Ay, no, pero es que la Suprema Corte va a decir que, ay, no, es que las pobres mujeres que quieren abortar, ay, les estamos privando el derecho. Se tiene que despenalizar el aborto en todo el país. Y dice, no, es que los derechos internacionales y los derechos humanos, dicen, el primer derecho es la vida. Y luego si nos vamos a cómo está estipulado en la, no me acuerdo bien, pero creo que es en la Asociación Americana de Derechos Humanos, dice claramente, la vida está protegida por los derechos humanos desde su concepción hasta su muerte natural. Ay, no, pero es que eso no son los derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son? Y es ahí donde ponemos en riesgo. Ahora, en estos días, la Suprema Corte de Justicia está tomando en sus manos el aborto. ¿Por qué? Porque el gobierno por el que se votó es un gobierno que está a favor de la cultura de la muerte. El partido, bueno, no el partido, pero los dirigentes de este partido son los que en la Ciudad de México aprobaron el aborto. Son los que estaban buscando que se aprobara la eutanasia también en la Ciudad de México. Y podemos decir, ay, no lo sabíamos. Claro que lo sabíamos, pero si nosotros, ay, por un cambio es que ya no va a haber corrupción, creo que hay más corrupción. Y pues ahí de que no, es que ya los perdonamos y ya místicamente cambiaron. Si no le somos fieles a Dios, le vamos a ser fieles a una ideología política. Y es ahí donde estamos nosotros viviendo lo que dice el profeta Jeremías. Le estamos dando la espalda a Dios. Estamos viviendo una sociedad que vive la cultura de la muerte. ¿Y a dónde vamos a ir? Derechito al infierno. Ay, padre, no, es que yo nada más voté por ellos porque iban a hacer el cambio. Sí, pero también el Papa Juan Pablo II dice, y el Papa Benedicto XVI, y nos podemos remontar hasta Pablo VI, en donde dice, todo aquel católico que vota por un partido que está en contra de la vida humana, tiene prohibido comulgar porque está comulgando su propia condenación. Así que, si ustedes están a favor de esto, pues ya saben a dónde van. Y eso no lo dijo el Papa, lo dice San Pablo. El que comulga el cuerpo de Cristo, no, dice, el que come el cuerpo de Cristo indignamente, come su propia condenación. Ay, pero no, es que eso es del pasado, no. Y por ahí hay un teólogo que está pues un poco raro porque se dice progresista y para justificar el aborto habla de San Agustín y Santo Tomás, en donde decían que pues hasta las 12 semanas era un ser humano. Pues sí, porque la medicina de su tiempo estaba atrasada. La medicina de su tiempo decía, no, cuando una mujer se embaraza, la primera semana, porque pues es hasta las 12 semanas, entonces lo dividían. 4 semanas, un vegetal. 4 semanas, 4 semanas un mineral, 4 semanas un vegetal, 4 semanas un animal y a partir de las 12 semanas ya era un ser humano. Entonces pues yo no
sé si los que dicen eso y este teólogo que justificaba así, pues él piensa que es una evolución del mineral hasta el ser humano. ¿Y por qué él pensaba en eso en su tiempo? Porque no había las herramientas y los conocimientos del día de hoy. Y pues también bíblicamente justificaban, bueno, si Dios creó primero la luz, y luego la tierra, luego los vegetales, luego los animales y hasta el último el hombre, pues obviamente como se creía que en el embarazo Dios actuaba de la misma manera que se había creado el mundo, pues tenía que pasar todo esto. Pero también eso ya se ha superado. Ahora sabemos que desde el primer momento, cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, pues ya tiene toda la carga genética que es distinto a la madre, porque es otra cosa. Ay, no, pues es mi cuerpo y es nada más como si me cortara las uñas. No, es como si fuera así, pues es un ser vivo, no es algo que te cortas como las uñas, que pues sí, van creciendo, tiene células y todo, pero no tiene esa importancia. A ver, ¿por qué no se cortan la pierna? Y no le van a llamar a cortarse la pierna que es un aborto, le van a llamar amputación, así como tampoco se le puede llamar a un aborto que, ay no, es que nada más quitamos unas células ahí raras que están en el cuerpo de la mujer. No. Y es por eso que el Señor nos va a pedir cuentas. Por eso hasta el Salmo, abandonaron a Dios que le dio la vida, y hoy nosotros abandonamos a Dios. ¿Por qué? Por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, por lo que yo creo, por lo que a mí me gusta, por mis placeres, por mi flojera, por tantas cosas. Podríamos preguntarnos, en este tiempo que los templos no están abiertos, por lo menos, ¿han hecho el esfuerzo de vivir santamente la misa a través de los medios? Y podrán decir, ay padre, es que no se puede. Miren que conozco una viejita de casi 80 años, que la otra vez sus hijos pues le tomaron una foto pues así porque se les hizo graciosa y la señora la subió a sus redes sociales, porque 80 años pero tiene sus redes sociales, y la subió. ¿Por qué? Porque en la hora de la consagración la señora hincadita frente a la televisión. Y ahí está siguiendo la transmisión y contestando ahí por el Facebook. Y es claro, porque se meten a la transmisión o al chat de la transmisión, y si el padre dijo, el Señor esté con ustedes, y ella ahí escribiendo, y con tu espíritu. Eso es lo que podemos hacer, pero ¿qué es lo que nos pasa? Ay, no, es que eso no, ay, no, mejor cuando abran el templo. Pero estamos viendo Netflix y ya nos quemamos todo el repertorio, ya nos aventamos todas las series, todas las películas. Ay, no, es que estamos bien con la comadre echándonos nuestro cafecito. Ay, no, es que como ya abrieron los restaurantes y ya hay venta de alcohol, pues vamos a echarnos nuestro alipucito. Y Dios, bien, gracias. ¿Estás dejando crecer el reino de Dios en ti? ¿O eres como dirá más adelante, el grano, si no cae en la tierra y no muere, no da fruto? Hemos sido ese grano de tierra que no da fruto. O si hemos dado fruto, pero en lugar de dar fruto de bien, hemos dado fruto de mal. Más adelante el Señor también nos dirá, por sus frutos los conocerán. No es lo mismo coger por ejemplo, coger una manzana, que la famosa nuez de la India, que está muy rica, pero pues es muy cara. Cuando vamos a comprar, pues está cara la nuez de la India. ¿Por qué? Porque si se coge directamente y se come y no se lleva el proceso de lavado, de tostado perfecto, pues ¿qué creen? Es venenosa. O como por ejemplo uno de los platillos también más caros de los restaurantes japoneses,
el pez globo. Una delicia, pero si el chef que lo cocina no tiene la licencia, pues ¿en dónde van a terminar? En un cajón. ¿Por qué? Porque es venenoso. Y es lo que por ahí tiene, por ahí dicen, pues el atractivo de ese pez es de que sí, el bocado tiene cierto veneno y sí se siente el cosquilleo de cuando te lo estás comiendo, pero no te mata. Pero si el chef no sabe, pues ya fue tu sentencia de muerte. Entonces, no todo es bueno. Y aunque lo comamos, si no se sabe cómo se usa, es malo. Como esas nuevas espiritualidades. No, es que yo sí soy muy espiritual. Yo sigo al doctor Chopra, sí, pero te quiere quitar la idea de Dios, porque Dios es un estorbo en tu vida. No, es que yo sí soy bueno porque hasta mi ritual de perdón hice, sí, pero ahí mezclan historias prehispánicas. No, es que tenemos que pedirle a Dios, a nuestro Padre Quetzalcóatl y a nuestra Madre Tonantzin que nos perdonen. Pues como que te quedaste unos 5 siglos atrasado, ¿no? Y eso lo vemos como bueno. Ay, no, pero es que la iglesia ya está diciendo que no al aborto. Ay, ya está diciendo que no a esto. Ay, ya está diciendo, ay, no, qué iglesia tan mala. Ay, no respeta los derechos humanos. Nos dejamos llevar por el nuevo paganismo. Nos dejamos llevar por la cultura de muerte. ¿Dejamos actuar a Dios en nuestras vidas o le hemos cerrado la puerta? Esto, ¿quién es el único que puede decirlo, responderlo? Uno mismo. Por eso pidamos al Espíritu Santo que siempre nos ayude para elegir el buen camino, para que Él nos ilumine para hacer siempre la voluntad de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración.